Gracias a Dios, hermanos. Nuevamente es un verdadero privilegio, hermanos, estar reunidos como pueblo de Dios hoy en esta tarde para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Agradecemos, hermanos, la presencia de todos ustedes, especialmente nuestros visitantes. Queremos decirles bienvenidos. Qué bueno que están acá entre nosotros. Hermano Gerardo, hermana Ivana, bienvenidos, hermanos. Siempre es un privilegio verlos por acá y son bienvenidos, son muy amados por esta congregación. Al igual que todos nuestros hermanos. Su hermana Rosy ya está con nosotros, gracias a Dios por ella. Su hermano Noé sigue enfermito, así que sigamos orando, hermanos, por él, para que Dios prontamente le dé su recuperación y esté entre nosotros. Su hermano Alfonso también está de viaje, juntamente con su esposa. Tengamos las oraciones, hermanos, para que Dios le permita regresar con bien cuando así lo desee. Vamos a continuar, hermanos, con la clase que estamos viendo, la cual ya nos ha ocupado los domingos y la hemos basado en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Hemos estado viendo, hermanos, cómo Dios, a través del apóstol Pablo, escribe esta carta, hermanos, sumamente importante, sumamente, hermanos, impresionante, porque a través de ella, hermanos, nos enseña el plan de Dios para la iglesia. Y en el capítulo 6, versículos del 10 al 12, el apóstol Pablo, hermanos, le va a presentar a la iglesia algo, hermanos, que necesita considerar, y hasta el día de hoy, hermanos, ha traído una gran enseñanza para nosotros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ha sido un verdadero privilegio, un verdadero desafío, hermanos, para la iglesia mantenerse, hermanos, firme, mantenerse, hermanos, estable, sin moverse hasta el día de hoy, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas espirituales que día con día, hermanos, enfrentamos. Nuestra lucha no es carnal, ya lo dijimos, hermanos, sino que es una lucha, hermanos, espiritual. Es una lucha, hermanos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay mucho que estudiar aquí, hermanos. Tiempo nos faltaría para poder desarrollar todo lo que implica esto y cómo podemos estar listos y preparados como iglesia para enfrentar, hermanos, las luchas espirituales. Pero el apóstol Pablo, al cerrar su primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 16 y verso 13, da 4 consejos a la iglesia cómo hacerle, qué es lo que tiene que tener cada miembro de la congregación. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 16 y verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portad varonilmente y esforzados. Hermanos, estamos a punto de terminar nuestro primer punto acerca del peligro, uno de los peligros que la iglesia enfrenta. Y dijimos que uno de ellos, ¿cuál es? ¿La falta de qué? La falta de liderazgo. Estamos a punto de terminar este punto, hermano. Nos ha ocupado el domingo pasado y la falta de liderazgo es un peligro espiritual que la iglesia está enfrentando. Satanás sabe, hermanos, que al no haber un buen liderazgo, tanto en el hogar, no va a haber un buen liderazgo en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no se podrá desarrollar, no podrá avanzar. Y este peligro, hermanos, lo estamos viendo cada vez más y más dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, 4 características que el líder debe tener es que debe velar,
que debe estar firme en la fe, que debe portarse varonilmente y que debe esforzarse. Hoy por la mañana terminamos el tercero, ¿verdad? Portaos varonilmente. Estuvimos viendo, hermanos, mucho al respecto. Todo lo que implica portarse varonilmente. Pero en esta tarde, hermanos, quisiera desarrollar la cuarta característica, la cual implica esforzarse. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con ello? ¿Qué es para mí o qué es para usted esforzarnos en la iglesia o esforzarme en mi vida cristiana? ¿Por qué Pablo dijo deben velar, deben estar firmes en la fe, deben portarse varonilmente y deben esforzarse? ¿Qué quiso decir con ello? Ánimo. Ánimo. ¿Qué más? Esforzarse. Esta palabra, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el deseo de cada cristiano de poner todo de su parte. Tiene que ver, hermanos, con poner todo de mi parte, todo mi esfuerzo para mantener la unidad, para mantener, hermanos, el amor y el esforzarnos, hermanos, en alcanzar la vida eterna. Esto tiene que ver, hermanos, con la palabra esforzarse, ser fiel, hermanos, en el camino de la salvación, a través de las adversidades, a través de los problemas, a través de los desánimos. Sin duda alguna, hermanos, la iglesia es atribulada. La iglesia, hermanos, cae en desánimo. Pero yo me debo de esforzar en vencer eso. Yo debo de esforzarme, hermanos, en mantenerme firme. Yo debo de esforzarme en velar. Yo debo de esforzarme en ser varonilmente. Yo debo de esforzarme, hermanos, como cristiano, a dar lo mejor de mí. Y no importa la adversidad, no importa el desánimo que venga a mi vida, no me debe de tumbar, sino me debe de motivar a salir adelante. En ese momento, hermanos, debemos caer de rodillas ante el Padre y caer en oración y decirle: el desánimo ha venido a mi vida, pero Padre, me quiero esforzar, quiero hacer lo mejor de mí, porque este es tu consejo, esto es lo que tú dejaste estipulado en las Sagradas Escrituras, que debemos esforzarnos, porque Satanás, hermanos, nos va a tratar de hacer caer. Va a tratar, hermanos, de hacernos caer de la gracia. Va a tratar, hermanos, de hacernos caer, hermanos, de aquello de lo cual lo hemos luchado tantos años. Y no vaya a ser, dijo Pablo, ¿verdad?, que siendo he sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso Pablo se esforzaba y golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, porque Satanás, hermanos, no va a descansar. Va a tratar, hermanos, de hacernos caer de una u otra manera. Entonces, hermanos, es importante que usted y yo nos esforcemos al máximo para lograr alcanzar la vida eterna, para luchar, hermanos, contra las batallas espirituales. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Josué capítulo 1. Vaya conmigo al libro de Josué. Josué capítulo 1 y versículo 6. Moisés acaba de morir, hermanos, y es Josué precisamente quien le va a tocar liderar con el pueblo de Dios. Él va a asumir esa grande responsabilidad de liderar ese pueblo, de hacerle cruzar ese Jordán y meterlo en la tierra prometida. Pero para ello Dios le dice: esfuérzate, a partir del verso 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, fíjense bien, hermano, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces nuevamente y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras, hermanos, fortalecían la fe de Josué. Y a través de la adversidad, a través del desánimo, a través de tantos problemas, porque liderar, hermanos, con el pueblo no era cosa fácil.
No era cosa, pregúntele a Moisés. Precisamente por liderar con el pueblo, le costó no entrar en la tierra prometida, porque no era fácil. Estás tratando con muchos caracteres, con muchos puntos de vista. Estás tratando, hermanos, con gente madura, con gente niña, con gente... estás tratando, hermanos, no es fácil. Y Dios le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, pero necesitas esforzarte y ser muy valiente. Y así lograrás hacer todo lo que tú desees, todo lo que emprendas, te saldrá bien. Pero esfuérzate y sé muy valiente. Y Pablo, hermanos, le da este consejo a la iglesia en Corinto. Necesitan velar, necesitan estar firmes en la fe, necesitan portarse varonilmente y necesitan esforzarse. 4 características que todos y cada uno de nosotros debemos poseer para poder, hermanos, vencer las batallas espirituales. Pero no solamente el apóstol Pablo le da este consejo a los corintios, sino también se lo da a Timoteo. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo y lea por favor capítulo 2 y verso 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pregunto, ¿qué era para Timoteo, hermanos, esforzarse en la gracia de Dios? ¿Qué implicaba? A ver. Dar lo mejor de él. Dar lo mejor de él. Y era importante, no era un trabajo grandísimo porque era un joven. Si uno de viejo, hermano, batalla, pues más un joven, imagínate un joven con esas... Y un joven que estaba a cargo de la iglesia. Por eso Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sí sea ejemplo en esto y en esto y en esto y en esto. Porque por ser joven, hermanos, eso podía ser un impedimento para aquellos que ya eran grandes de edad y como un joven iba a venir a exhortarme o enseñarme algo que por muchos años yo ya he estudiado. Bueno, no se basa en eso. Tremenda responsabilidad. Mucha responsabilidad. ¿Qué más, hermanos, es esforzarse en la gracia de Dios? Ojo adelante, la mirada al frente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más? Que se resistiera del poder de la gracia. ¿Ok? ¿Alguien más? Esforzarse en la gracia. Ser fiel, hermano, y defenderle, ¿verdad? Ser fiel. Porque ahí en el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encargo a los hombres que sean idóneos. ¿Sí? La palabra de Dios tenía que continuar. Una vez que Timoteo no estuviera, ¿quién se iba a quedar con ello? Aquellos hombres fieles que sean idóneos. Encárgale, yo te encargo esto. Encárgale, prepara hombres que sean idóneos para enseñar también a otros, para que siga la ruedita, ¿verdad? Que no se detenga. Y esto mismo que yo te he enseñado, enséñaselo a ellos y ellos se lo enseñan a nosotros. Así. Esfuérzate en ello. Pero también, hermanos, para Timoteo, esforzarse en la gracia implicaba sufrir como un soldado. Fíjense bien. Eso es lo que implica para usted y para mí. Esforzarnos en la gracia de Dios, hermanos, implica que vamos a sufrir como un soldado. ¿Sí, hermano? Que no se salga de la palabra de Dios, porque dice pues, esforzados también en Lucas 13:24. Y Dios se lo dijo a Josué, ¿verdad? Procura no apartarte de la ley de Moisés, ni a diestra ni a siniestra, persiste en ello. Se lo dijo, hermanos, y son palabras de Dios. Por eso, fíjense bien, lo que Pablo está diciéndole a los corintios aquí, esfuércense, y a Timoteo, esfuérzate en la gracia, son palabras de Dios, hermanos. Dios se las dijo a Josué, se las está diciendo a la iglesia, por medio del apóstol Pablo, todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, es Dios quien está atrás, por eso son las mismas palabras, y son las mismas palabras para usted y para mí. Es el mismo consejo de Dios. Esfuércense en la gracia. Sufran como soldados. Soporten la disciplina como un atleta. Llévenla a cabo y esperen con paciencia el fruto de su trabajo. El fruto por el cual sembraron, así como el labrador espera con paciencia ese fruto. Así implicaba para Timoteo, hermanos, esforzarse en la gracia.
Esto es lo que debe de implicar para usted y para mí, esforzarnos, hermanos, en la gracia de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, enfrentando las batallas espirituales? ¿Nos estamos esforzando en la gracia? ¿Le estamos dando frente a los problemas, a los desánimos? ¿Estamos armados, hermanos, en medio de la batalla? ¿Nos estamos portando verdaderamente esas armas espirituales, las cuales Dios ha provisto para nosotros? Las cuales se encuentran ahí en Efesios capítulo 6, a partir del verso 13. Yo espero que sí, porque qué triste, hermanos, es que usted esté desarmado en el medio del campo de batalla, cuando la batalla está recia. Qué triste, hermanos, es encontrar a un soldado no tener con qué defenderse. Soldado caído. Ese es un soldado muerto, seguro. Pero aquel que está bien portado sus armas, aquel que está bien preparado, difícilmente va a caer. Por eso el consejo es: portaos de toda la armadura de Dios, con la cual podéis resistir todos los dardos del maligno. Hermano Víctor. Sí, hermano, debemos de estar, ¿verdad?, bien cimentados en la fe, nuestra fe, lo que hemos creído, ¿verdad? Como dice lo que es 1 Pedro 4:12, dice: hermano, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con una gran alegría. Ya venían a venir pruebas, ¿verdad? Debemos de estar bien cimentados y seguir adelante, ¿verdad? Que no nos... Esa es la gracia, hermanos. En eso debemos esforzarnos día con día, en mantener nuestra fidelidad, nuestra fe. En eso, hermanos, consiste la gracia. Pero también, hermanos, en portar todo nuestro armamento. Y no pesa. Lo mejor de ello es que no pesa. Son muchas las armas que debemos portarnos, como las que porta un soldado, pero nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Así lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10 y verso 4. Entonces, hermano, al no ser carnales, al no ser físicas, no tienen peso. Comprendo un soldado, hermanos, cuando porta su chaleco antibala, cuando se pone esas botas tan pesadas, esa ropa tan pesada, y todo su armamento y todas sus municiones, ese casco que pesa y tantas cosas que trae que casi ni se puede mover, y en vez tiene que correr con todo ello, y así andan todo el día, y en veces toda la noche. Pero nosotros, hermanos, nosotros no. Nosotros somos soldados espirituales, nuestra lucha es espiritual, por lo tanto nuestras armas no pesan. Simplemente tenemos que aplicarlas a nuestra vida, ponérmelas, el escudo de la fe, la palabra de Dios, el apresto del Evangelio. Todo eso, hermanos, debemos de ponérnosla, de portarnos esas armas para poder salir victoriosos en las luchas espirituales que como cristianos enfrentamos día con día. Y ahí mismo en la segunda de Pedro 10:5, ¿verdad?, dice que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Teniendo conocimiento bíblico, ¿verdad? Y vamos para allá. Ahorita vamos a entrar allá. Como varones de la iglesia, hermanos, como mujeres de la iglesia y como jóvenes de la iglesia, ¿qué estamos haciendo para luchar y para vencer y para salir victoriosos en las batallas espirituales? Es mi deseo, hermanos, y mi oración, que nos esforcemos al máximo por alcanzar la meta, tanto como familia, pero también como iglesia, velando, hermanos, en todo momento, estando firmes en la fe, portándonos varonilmente y esforzándonos al máximo. Si estas 4 características están en todos y cada uno de nosotros, seremos verdaderos líderes, tanto en el hogar como en la iglesia. Hermanos, es uno de los peligros que lamentablemente está enfrentando la iglesia: la falta de liderazgo. Hermano Juan. Y aquí, hermano, el punto fuerte somos nosotros los varones. Nosotros tenemos que saber llevar por bien a nuestra familia,
de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que prepararnos. Los hombres tenemos una gran responsabilidad. No dejárselo a la mujer o el hombre es el que tiene gran responsabilidad en todo eso. En la mañana tratamos eso, ¿verdad? Cómo el varón es cabeza de la mujer y todo lo que implicaba eso. Y al decir el apóstol Pablo, portado varonilmente, y como les digo, hermanos, es Dios quien está atrás del apóstol Pablo, es Dios quien nos está diciendo, pórtense como hombres. En toda la extensión de la palabra, sea firme en su convicción, en su decisión. Ame a su familia, cuídela, protéjala, disciplínela si tiene que hacerlo, y sea firme en su decisión. Eso es lo que está diciendo. Vimos mucho al respecto, hermanos. Pero no solamente, hermanos, la iglesia del Señor está enfrentando este peligro de la falta de liderazgo, sino también, hermanos, el segundo peligro que está enfrentando la iglesia es la falta de conocimiento bíblico. Este es otro peligro, hermanos, espiritual que no se ve, pero que la iglesia está enfrentando. Mientras la iglesia, hermanos, no tenga conocimiento bíblico, está expuesta a ¿qué? Según Oseas capítulo 4 y verso 6. A perderse. ¿A qué más? ¿Qué dice Oseas capítulo 4 y verso 6? Vamos a leerlo. Oseas. Fue destruido. Fue destruido, hermanos. Fíjense bien, porque le faltó conocimiento de Dios. 4:10. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Desecharon, hermanos, el conocimiento de Dios. Qué importante era para ellos, hermanos, el ver conocido de Dios, el ver respetado la ley de Dios, el verse sujetado a ella, a los consejos que Dios les había dado. Sin embargo, no lo hicieron. Y dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La iglesia, hermanos, la iglesia está siendo destruida. Los hogares se están destruyendo. Los líderes de la iglesia no se pueden poner de acuerdo porque no hay conocimiento, hermanos. Y al no haber conocimiento, no hay un buen alimento espiritual para la iglesia. Hermanos, este es un peligro que verdaderamente la iglesia está enfrentando. Muchos hermanos, no pocos, hemos dejado de estudiar la Biblia. Hermano Epi en la mañana nos exhortaba, hermanos, a que al despertar, todos los días de nuestra vida debemos de tomar la Biblia y leerla por lo menos unos cuantos momentos. Y esto, hermanos, debe ser un hábito en nuestras vidas. Todos los días debemos conocer de Dios. Entre más conocimiento tengamos de Dios, nuestra fe estará más firme. Creceremos más, hermanos, espiritualmente. Hermano mío. En 2 Pedro 3:18 nos dice que antes bien en la gracia del conocimiento de la verdad. Ahí está, hermanos. Ahí está. Igual, no dejando de conversar, hermanos, sino pues igual no aprendemos. Hermanos, si nosotros hemos dejado de estudiar la Biblia y hemos dejado de conocer de Dios, ¿cómo podremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podremos, hermanos, ser transformados si no es por medio de la palabra? ¿Cómo podremos alcanzar la madurez? ¿Cómo podremos, hermanos, alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo? ¿Cómo? Y quizá, hermanos, quizá muchos ya se estén preguntando en su mente, ¿por qué el hermano Alejandro nos exige mucho? ¿Por qué no la pondrá tan difícil? ¿Por qué mejor no nos dice, hermanos, con que vengan a la iglesia, con que no se dejen de reunir? Con eso la tienen hecha. Sería una mentira de mi parte, hermanos. Sería una mentira de mi parte. Y mientras Dios me dé vida y oportunidad de estar aquí, créame que daré el mejor consejo bíblico. No conozco más si no lo hacía, pero daré el mejor consejo bíblico porque amo la obra de Dios, amo la iglesia, deseo lo mejor, que todos y cada uno, hermanos, de nosotros
lleguemos al conocimiento pleno para que seamos mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Hermanos, quisiera leer unos pasajes bíblicos antes de continuar. Vaya conmigo a la carta de los Efesios capítulo 3. Ahorita le voy a dar la oportunidad a los hermanos que están levantando la mano. Carta a los Efesios capítulo 3. Preparen sus Biblias, hermanos. Verso 4. Leyendo, dice el apóstol Pablo, no es escuchando, hermanos, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses capítulo 3 y verso 16. Carta a los Colosenses capítulo 3 y verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Segunda carta de Pedro capítulo 3 y verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Carta a los Colosenses capítulo 3, verso 9 y verso 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para esto y para esto y para esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, ¿soy yo o es Dios? Es Dios, hermanos, quien exige que conozcamos su palabra. Y es mi responsabilidad, hermanos, decirles todas estas cosas. Por eso estoy aquí. Por eso. Quisiera estar en la casa acostado, esperando que salga Chancurral, para que me lo lleve una tacita hasta la cama. Pero por eso estamos aquí, hermanos. Por eso, para dar ese consejo bíblico que Dios exige de todos y cada uno de nosotros. Lamentablemente, tengo que decirlo, hermanos, existen hermanos que usan el púlpito para hablar de otras cosas, menos del consejo de Dios. Ni el Señor Jesucristo, hermanos, hizo esto. Marcos capítulo 1 y verso 38. Marcos capítulo 1 y verso 38. Ya se me acabó la pila de esto. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si vas a usar el púlpito, úsalo para usar la palabra de Dios. Predícala, enséñala, exhórtala. Después hablas de ti. Después le dices a los hermanos en dónde anduviste. Pero mientras estés ahí, predica la palabra. Si vas a hablar la palabra, habla de acuerdo a lo que está escrito. A Tito, en el capítulo 2 y versículo 1 le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Segunda carta de Timoteo capítulo 4 y verso 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.
¿Por qué exhortaba Pablo, hermanos, a esos hombres a que predicaran la palabra, a que lograran el tiempo? Porque vendrán tiempos peligrosos, hombres vanagloriosos, amadores de sí mismo, que enseñarán sus propias cosas, no respetarán el tiempo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de hombres que se han parado en el púlpito y les han dado un buen tema para exhortar y desarrollar y se dedican a hablar de otras cosas? Responsabilidad, hermanos, de quien se levanta y quien se para, hermanos, para hablar, darán cuenta de ello. Mientras estemos aquí, nosotros procuraremos hablar, hermanos, única y exclusivamente de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo dijo en Hechos capítulo 20, verso 27, porque no he reunido anunciaros todo el consejo de Dios. A Pablo le interesaba, hermanos, que la iglesia creciera en conocimiento bíblico, y hablando de otras cosas no se lo vamos a lograr. Ahora sí. ¿Quién había levantado la mano? Sí, ahorita que usted llegó hasta Efesios, hasta el 13, ¿verdad? 4:13, pero el 14, ¿verdad? Dice que para que ya no seamos niños pantes, llevados por lo que es de todo viento de doctrina. Por eso necesitamos el conocimiento. Como dice 1 Pedro, estar siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mantenimiento ante todo aquello que manda la esperanza que hay en vos. Carta a los Hebreos, hermanos, capítulo 6 y verso 1. Carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos adelante, hermanos, a la perfección. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lograremos, hermanos, ser perfectos? ¿Cómo lograremos ser maduros? ¿Cómo, hermanos? Escudriñando las Sagradas Escrituras. Es así, hermanos, como vamos a lograr ir adelante a la perfección, creciendo en conocimiento bíblico. ¿Por qué conocer la palabra de Dios? Siguiente pregunta. ¿Qué tiene de especial la palabra de Dios? Bueno, es recordar que Dios dio su único Hijo Okay. por salvación de nosotros. Okay. Y así nosotros ignoramos eso, hay cuenta que no escuchamos a Dios. Y con ese comentario tengo, hermanos, para desarrollar el siguiente asunto. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Porque es el poder de Dios por medio de su palabra. Y es el poder, hermanos, para salvar al hombre. No hay otra manera de que el hombre sea salvo. No hay otra manera sino es por medio de su evangelio. La palabra de nuestro Dios, hermanos, tiene un poder incalculable, sumamente espectacular, y Dios desea, hermanos, que usted y yo estemos plenamente convencidos de ello. Por eso el libro de Génesis tiene mucho, hermanos, mucho que enseñarnos al respecto, porque Dios en el principio solamente hablaba, daba la orden y las cosas se hacían. Así es de poderosa la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 1 y verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y puede leer, hermanos, el verso 6 y el verso 9 y el verso 11 y el 14 y el 20, y se dará cuenta que solamente hablaba y las cosas se hacían. Así es de poderosa la palabra, hermanos, de nuestro Dios. Y Dios desea que usted y yo la conozcamos. Ahora nosotros, hermanos, podemos ver el poder de Dios a través de la redención del hombre, porque su palabra, hermanos, tiene poder para salvar al hombre. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 1 y verso 6, ¿qué dijo? 16. Porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque lo que hablaba, hermanos, lo que predicaba era el poder de Dios, y lo hacía para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos para nosotros, hermanos, valoramos esto? ¿Cuántos, hermanos, que tenemos el poder de Dios en nuestras manos, la logramos? ¿Cuántos, hermanos, la estudiamos, la escudriñamos, y a la hora de pararnos aquí la hablamos y la exhortamos? Mi vida no importa,
Estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Es mi oración, hermanos, y mi deseo que todos y cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios, ese poder de Dios. Y a la hora que tengamos la oportunidad de predicarla, no nos avergoncemos de ello, porque es el poder de Dios. Y lo usa para salvación. Hermano, porque dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. ahí está, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma. Y discierne, hermanos, las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de poderosa la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, la estamos aplicando en nuestras vidas? ¿La estamos conociendo? ¿Cuántos la estamos rechazando? Y se pasa un día, y se pasa otro, y se pasa otro, y se pasa un año, y se pasan 2. Y el poder de Dios está aquí, hermanos, a la orden de cada cristiano, de cada persona. Y no lo sé. Dios ha reflejado su poder por medio de la palabra, hermanos. De ahí la importancia de conocer el Evangelio a la perfección. Y digo la perfección, hermanos, porque al predicarla, al hombre debe enseñárselo, al explicárselo como debe ser, de una manera correcta, es tomar una decisión de aceptarlo, y al aceptarlo, inmediatamente, hermanos, debe ser bautizado para que sea salvo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, después que Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Inmediatamente, hermanos, Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 nos enseña lo mismo. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Palabras mías? Palabras del Señor Jesucristo. Hermano Juan. Hermano, entre más nosotros estudiamos la palabra de Dios, más nos va creciendo espiritualmente nuestra alma, nos vamos fortaleciendo, nos vamos haciendo más valientes, nos da ese poder tenemos una gran en la palabra de Dios encontramos grandes cualidades de amor, de dominio propio, de ser valientes, según de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios poder, no espíritu de guardia, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Ahí está, ¿no? Grandes cualidades que nos da la palabra, la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, estamos llenos de ese poder, nos vamos a dar cuenta, hermanos, nos vamos a sorprender de nosotros mismos. Hermano Alicia. Nosotros sabemos que a Dios no le gusta a la gente cobarde. Porque cuando eres cobarde, eres tibio. Entonces a Dios no le gusta la tibieza, le gusta que seamos fuertes, valientes, que estemos esforzándonos cada día para luchar, ¿entiendes?, contra las fuerzas enemigas. Y la manera de luchar es saber la palabra de Él, y saber orar, y saber, va un conjunto de cosas, orar, ¿sí? Saber la palabra de Dios, no dejar de congregarnos, unirnos en la fuerza para combatir al enemigo. Ahí está, hermanos, ahí está. Y haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, porque Dios está con nosotros. Yo estaré contigo, le dijo Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No están solos. No estamos solos, hermanos. Y tenemos su palabra, tenemos su consejo de cómo salir victorioso ante las batallas espirituales que encontramos en la vida. Quisiera hablar, hermanos, de ejemplos de conversión, de cómo la palabra convirtió al hombre, hermanos, y pudo que el hombre fuera salvo. Y tenemos Hechos capítulo 2, versos 36 a 41. La iglesia nace ahí, hermanos, cuando Pedro usa ese poder de Dios para transformar. Y en el capítulo 41, en el verso 41 dice: así que los que se añadieron fueron como 3,000,
personas. Ahí nace, hermanos, la iglesia de Cristo. Más adelante tenemos el caso de Saulo de Tarso, después de Cornelio, después del carcelero de Filipos, y tenía mucho que hablar, hermanos, tenía mucho que hablar en cuanto a las conversiones que hubo, y cada una de ellas fue que después de predicar el evangelio, fueron bautizadas. En el carcelero de Filipos, es un caso especial porque Pablo le dice, si crees, ahí está Pablo y Silas, ¿verdad? Presos. Y viene aquel gran terremoto y creen que todos los presos se han ido y el carcelero se va a hacer daño a sí mismo y Pablo dice, párate, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Y dice que cayó de rodillas y le dijo, hermanos, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Sabía que eran hombres de Dios. Bueno, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, y muchos se quedan ahí y enseñan mal este pasaje, que basta con que crea yo y será salvo toda mi casa. Y no es así. Si seguimos leyendo, hermanos, nos daremos cuenta que en ese momento Pablo le predica el evangelio a este hombre y a toda su casa y fueron bautizados todos a esa misma hora. Porque el poder de Dios, hermanos, se refleja por medio del evangelio. Tiene poder, hermanos, para transformar nuestras vidas. Tiene poder, hermanos, para guiarlas por el camino correcto. Y tenemos varios ejemplos de hombres que la palabra de Dios transformó sus vidas. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Ya se acabó. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que transforma nuestras vidas. No, hermanos, ¿quién me va a transformar a mí? Tú no me conoces. Dale oportunidad a Dios para que veas. Dale oportunidad para que veas la transformación que va a lograr en tu vida. Pero necesitas darle la oportunidad. Mientras tú no le abras la puerta de tu corazón, Él no va a poder entrar nunca. Él viene y toca. Y si me das chance, dice, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y seremos grandes amigos. Y te voy a transformar y para la gloria de Dios. Hermano, ya nos vamos. 3:11 dice que hizo Dios, todo lo hizo hermoso, ¿verdad? Desde el principio. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, y sin que alcance el hombre a entender, ¿verdad?, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso, como dice Eclesiastés 7:29, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas penas. Es que Satanás, hermanos, ha trabajado mucho al respecto y ha dañado mucho la iglesia, hermanos, especialmente en nuestros tiempos. Mucho que la ha dañado. Pero son luchas espirituales, no se ve. Y pregúntese, ¿ya no es el mismo que antes? Antes era bien activo y usted quería estar al frente de todo y no quería faltarle a ningún servicio de oración. ¿Y ahora qué pasó? Luchas espirituales, hermanos. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no, Rosa? Sí, hermano, porque primeramente no ponemos los ojos en lo que es el reino, sino que estamos poniendo el ojo en el mundo, y el mundo no está. En todos los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso está la iglesia como está. Por eso estamos así. Pero estamos a tiempo, ¿no? Es mi deseo y mi oración que usemos más el poder de Dios para que transforme nuestras vidas, para que sepamos predicar su evangelio, llevarlo a aquellos que no lo conocen y traer más almas a Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú estás aquí, todavía no eres parte del pueblo de Dios, todavía no has obedecido a ese glorioso evangelio, a ese poder de Dios para que tus pecados sean perdonados, para que seas salvo, ¿por qué no obedecer a ese plan en esta tarde? Si has escuchado el evangelio por varias ocasiones, ¿por qué seguir posponiéndolo? ¿Por qué decir, el próximo domingo a ver qué? Ay, a ver qué el próximo año, cuando no sabemos si habremos de amanecer mañana? El día de salvación, ¿cuándo es, hermanos? Es hoy. Y cuando la Escritura dice es hoy, es porque no sabemos qué va a pasar mañana. Si tienes la oportunidad de hacerlo hoy, hazlo. Ya por último, hermano, A ver. Corintios 4:18 dice que no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven, ¿verdad?, son eternas. Son eternos.
Así es que, como dice la hermana, debemos de poner la mirada, ¿verdad?, en las cosas, en la fe, ¿verdad? Pues yo les animo, hermanos, y les exhorto a que sigan adelante con esto. Esto no acaba aquí, hay mucho, pero mucho que hablar al respecto. Hay muchos peligros que la iglesia enfrenta. Tiempo nos faltaría para hablar de todos y cada uno de ellos. Pero con lo que hemos dicho, yo espero, hermanos, que lo atesoremos y lo pongamos en práctica. Sigo con la invitación. Si en esta tarde estás animado para hacerlo, hay un canto que vamos a cantar mientras se intona. Aquí voy a estar yo enfrente. Si gustas, pasa para que seas bautizado para el perdón de tus pecados. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a estar puestos, hermanos, para entonar el canto número 9 como himno de invitación. El lugar para Cristo, himno número 9. Nuestro Padre Celestial le dijo a José: solamente esfuérzate y sé valiente. Le dio una orden. Josué se esforzó, fue valiente. Recordémonos que los cobardes de los crédulos heredarán el reino de Dios. Si usted es un cobarde, quédese ahí. Es un valiente, pase al frente. Así de sencillo, la palabra de Dios habla todo. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir al Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en ella hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en ella hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo honor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en ella hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en ella hay lugar para ti. Siempre pueden las olas sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en ella hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en ella hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque dieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en ella hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en ella hay lugar para ti. Alabanza sublime los cielos darán, cuando vengas glorioso de ahí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en ella hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en ella hay lugar para ti. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor?
Buenas noches a todos. Bonita